La intención de este video es que hagamos una lectura espejo para ver cuáles son las dinámicas que se están dando entre tu energía y la de una otra persona o situación en específico, y para ver cuáles son los aprendizajes o la información que podés integrar respecto a esta experiencia. En tu campo me muestran las cartas de existencia, proyecciones y el extraño. También esta energía la podés invertir si resonas con la otra parte, ¿sí? El primer mensaje que siento con esto es que se te está invitando a reflexionar sobre una forma que aprendiste a lo largo de tu vida, probablemente vinculado a experiencias que tuviste en tu niñez, de haber estado, primero haber sido vos el objeto de proyecciones externas. Quizás como vivir en una familia en donde no sentías que te estaban observando a vos, que no eras visto, sino que había una idea respecto a lo que eras, como si fuera este envoltorio que es la imagen que un otro tiene sobre vos, la expectativa que pone encima tuyo, y entonces no hay un vínculo directo con tu energía, sino con lo que se espera que sea tu energía en distintas situaciones, lo que se espera que vos hagas, las acciones que en teoría tendrías que tomar, cómo tendría que ser tu comportamiento. Como esta, se me vienen así ejemplos de frases de una madre, por ejemplo, un padre, diciendo: no, pero si Anita no es así, ella es, y no sé, ¿no? Como siempre estar enunciando que la otra persona es de una forma determinada. Inclusive vos siendo niña, siendo niño, capaz escuchabas esas mismas frases y no resonabas, o te parecía como particular lo que decían de vos, tus padres, pero está esta sensación también lógica en un niño de querer encajar con lo que se espera o actuar de acuerdo a eso que se espera. Entonces, si está mucho la repetición de no, pero esta es una buena niña, es un buen niño, se comporta de determinada forma, entonces es más fácil así criarlo o hacer las cosas del día a día en la casa, es como hay una intención interna de acoplarse a esa proyección. Entonces, como si el mensaje fuera: tal vez aprendiste a vivir tu vida encajándote en la proyección de los demás, y eso te hizo también estar como por fuera de algo, por esto de que no se genera un vínculo directo, sino que estás mirando como observador y como un extraño eso que se está proyectando de vos. Estás viendo la película desde fuera, estás yendo a representar ese papel, o lo hiciste, ¿no?, en tu infancia, pero no sentís que es como si estuvieras dentro de ese personaje. Entonces, eso, en algunos casos, y si resuena con vos, lo podés haber llevado a lo largo de tu vida y, sin darte cuenta, desde el inconsciente, puede que lo hayas aplicado a las experiencias que tuviste con otros. En el sentido de que lo que proyectaste o lo que seguís proyectando respecto a un otro es exactamente que te pueda esa energía externa sacar de este estado de ser el extraño. La proyección fue, quizá, o está haciendo, encontrarte con un otro, vincularte, tener esta situación en particular con un otro que te haga sentir que se abre esa puerta para vos, que formás parte. En las proyecciones en las que estuviste, por más de que estabas incluido en teoría,
en esto que decían de vos, pero que no encajaba con tu energía original, con quien eras en esencia, no estabas siendo vista o visto realmente, entonces no te sentías partícipe, por más de que estuvieras ahí, por más de que estuvieran hablando de vos. Entonces hay algo de querer revertir esta situación de ser el extraño, teniendo algo, construyendo un sistema, un vínculo, una familia, un entorno en donde sienta que sí estoy del otro lado de la puerta, en donde sienta que sí me están viendo. Pero sin quererlo, llevas esta forma de proyectar hacia los otros también. La proyección de que, por ejemplo, esas personas sean de alguna forma una salvación para esta sensación de ser el extraño. Es muy sutil, es como si fuera que la proyección es poner en otros ese ejercicio de ahora voy a vivir mi vida sin ser ese extraño, pero no te sacás vos misma o vos mismo de ahí, sino que proyectás que son los otros quienes te dan el entorno para que vos no te sientas el extraño. Que no está mal porque obviamente todos buscamos como contención y poder encontrar un entorno, un contexto en donde ser nosotros mismos. Pero siento que es distinta la búsqueda y es distinto la expectativa que se pone en un otro, porque si yo pongo la expectativa en el otro de que me saque de esa energía, entonces tampoco los estoy viendo tal cual son. Estoy viendo lo que yo necesito, estoy poniendo mi deseo en la energía de una otra o de otras personas. Entonces siento que este primer mensaje tiene que ver con hacer una revisión, si resuena con vos, si no, no lo fuerces, pero si esto en algún punto resuena con vos, revisar esa existencia, revisar que tal vez se vivió la vida o la estás viviendo a través de este juego de proyecciones. Y no porque haya como una mala intención de tu parte, sino porque fue lo que te enseñaron. Se vincularon con vos desde una infancia a través de proyecciones. Y eso, ese proceso, tal vez el ya estar percibiendo este tipo de cosas, o el estar recordando tal vez estas frases de lo que se decía de vos, que quedaron grabadas en tu inconsciente, están volviendo en forma de recuerdos y estás teniendo la conciencia de que no te identifican, de que eso que decían que eras o cómo eras no te identificaba. Hay algo del no haber sido visto completamente, y por lo tanto muy probablemente te relaciones, te identifiques con la herida de rechazo, de sentirte rechazado por los demás, de sentir que no hay un lugar para vos junto con los otros. Entonces esta energía marca una retirada, un avance, un movimiento hacia una otra claridad. Con el 6 de espadas estamos hablando de pensamientos, de comunicación también, pero la parte mental. Y ese movimiento se está haciendo hacia el Rey de Espadas, que es quien trae toda esa energía, ¿no? de claridad mental, de poder cortar las proyecciones, de poder ver las cosas tal y cual son y no como yo quisiera que sean, no como en mi deseo se manifiesta esa proyección de que quiero que las cosas o me gustaría que estas personas sean de la forma en las que yo las creé en mi cabeza,
que mi vida sea de esa forma que yo proyecté como una película, y que a través de hacer como este proceso y esta limpieza mental pueda reconocer que hay un contraste con respecto a la realidad. Y creo que esa proyección en puntual tiene que ver con conceptos de familia, de tu familia, de donde saliste, ¿no? De este entorno que a su vez probablemente te envolvió a vos en sus proyecciones, o de la familia que construiste o querés construir. Una revisión de aspectos mentales, de ideas, de concepciones, de estos conceptos que la mente genera respecto a lo que es una familia o respecto a lo que es como un resultado concreto en la materia, un objetivo que se busca. Tenemos un 10 de oros, entonces es el objetivo final, por así decirlo, de lo concreto, de lo terrenal, de lo tangible. Puede ser también respecto a dinero, respecto a un trabajo. Pero lo siento mucho con el compartir, con el hacer la acción contraria de lo que fue o es para vos sentirte como este extraño a solas del otro lado de la puerta, y pasar a integrar un espacio en donde se comparte, en donde hay otros con quienes interactuar y que te pueden ver. Entonces, así sea que lo que se hace es limpiar estas proyecciones, estas ideas respecto a lo que significa ser familia, o limpiar ideas, concepciones, proyecciones que tenés respecto a vos misma, respecto a vos mismo, a tu forma de vivir, a lo que crees de la vida, de tu existencia, lo que es para vos formar parte de esa vida y no estar como luchando o con una sensación, nutriendo una sensación o no pudiendo limpiar esa sensación de no formar parte. Entonces, a través de esa limpieza mental, de conseguir esta claridad, podés como generar estos vínculos o ir hacia un encuentro o hacia la búsqueda de este objetivo, de acuerdo a cómo resuene en vos este mensaje, ¿no? Entonces, respecto a esto, lo que me muestran es que estás haciendo un balance. Yo siento también que si llegas a un momento de claridad mental, desde esa claridad mental podés balancear, podés buscar un equilibrio, reconocer dentro de tu historia. Siento que se te habla a vos mucho respecto a la revisión de tu vida, ¿no? Desde este momento en donde estás, en este presente, poder mirar para atrás y hacer un balance. Y ese balance, búsqueda de equilibrio y de reconocimiento de los puntos como más altos y de los más bajos de esa marea que se ve acá en el fondo, de cuáles fueron los picos de lo que sea, ¿no? De tanto de bienestar como de malestar. Tal vez sos una persona que emocionalmente fluctúa mucho o que siente mucho esos movimientos emocionales o energéticos, pero lo que siento es esto: a través de hacer este balance, reconoces qué aspectos tenés que trabajar, a dónde enfocar tu atención, a dónde ir y llevar tu concentración, tu intención de construir, de generar algo
de aprender también a sostener un aprendizaje, ¿no? Valga la redundancia, como de aprender a sostener el proceso en donde uno va probando, va trabajando con distintos materiales, ¿no? Y reconociendo esos materiales y viendo cuál es la mejor forma de moldearlos, y se da el tiempo para esa exploración y para ver esos resultados, y como para ir perfeccionando, no porque tenga que ser perfecto, sino porque estoy explorando en esto cuál es la forma, cuál es la herramienta que mejor se alinea o se armoniza a mi propia energía, a lo que es real de alguna forma por sobre una proyección. Entonces, este ejercicio a través de este balance requiere mucha paciencia interior y mucha conexión con el equilibrio también interno, ¿no? Con el encontrar cuál es el punto en donde ese foco de la energía se sostiene. Y a través de esta observación siento que a lo que querés ponerle esa energía, a lo que le querés inyectar tu trabajo, tu fuerza vital, es al amor. Un as de copas. Entonces hay un viaje acá que empieza por tu mente, el foco de los pensamientos, se pasa del pensamiento al oro, que es la materia, que es lo tangible, para como percibir que a donde querés o necesitas enfocarte ahora es en la emoción, en las aguas. Y es como que estás revisando, por eso siento que hay mucho con una conexión, si no lo estás haciendo conscientemente, esta revisión de lo que sentiste en tu niñez, o de dónde viene esa sensación de sentirte como el extraño o la extraña. Creo que es como se te está guiando, estás siendo guiado hacia esa profundidad, a la conexión con el inconsciente, con las emociones. Porque acá hay conflicto y hay cansancio de sostener esos conflictos. Hay necesidad de terminar un ciclo. Hay algo que querés modificar, hay algo en lo que te querés enfocar y trabajar que tiene que ver con tus emociones. Y es como el haber estado bloqueando tu propia energía, tu propia capacidad de posicionarte en tu trono, en tu lugar en el mundo. Y esto de cercar tu propia energía es a través de la mente, de los pensamientos, de ideas recurrentes, de eso que creíste y compraste que sos, porque probablemente lo escuchaste durante tu vida, durante tu infancia. Inclusive si no fuera en ese aspecto, ¿no?, de la infancia, lo que nosotros creemos que somos y nos decimos, las características, lo que decimos de cómo es nuestro carácter,
cuáles son nuestras posturas, nuestras creencias, nuestros, no sé, ideales, todo eso es mente. Y la mente no es el espíritu. Es el rol que está jugando el espíritu en este plano a través de crearse un personaje, como en un videojuego, y de ponerle todas las características para ver cómo ese personaje se relaciona y genera sus experiencias en este plano. Entonces, todo lo que sea frases que nos decimos y que creemos que somos y nos identificamos con eso, en realidad nos está limitando, porque no es la propia energía esa, es la mente. Entonces hay una orientación acá, una guía a mostrarte que es necesario salir de esos pensamientos, que es necesario hacer un recorrido que te permita limpiar todo ese ruido mental y te lleve a la profundidad de las emociones, bajar de la cabeza, de estar tanto tiempo acá rumiando, a sentir, aunque sea incómodo, aunque sea mucho lo que de repente se te presenta en el cuerpo, en la emoción. Sostener ahí, sostener el foco en el sentir. Del otro lado, la persona que se vincula con vos o la situación tiene las cartas de conclusión, condicionamientos y silencio. Entonces, es una persona que está cerrando un ciclo respecto a miedos, a comportarse de una forma o de haberse dejado guiar por energías que no eran la propia. Entonces volver a la autenticidad, volver a esa conexión con su ser, con su energía original, y yendo hacia adentro, por lo tanto generando silencio para con ella o él mismo, y probablemente entonces también para el entorno. Probablemente vos percibís a esta persona más callada, sentís que está como muy hacia adentro y que hay algo que está cambiando, porque en su energía tiene la templanza, que es, también siento que es como lo que sigue de este proceso de cierre y de hacer silencio, que también es la carta de la estrella que nos habla de sanación. Lo que sigue es la integración de esa información, de eso que vi, de ese proceso que estoy cerrando, de lo que estoy finalizando. Estoy integrando aprendizajes, estoy trayendo eso hacia el interior para equilibrarlo, para fijar como ese aprendizaje, esa experiencia dentro mío. Y acá de nuevo energía de cambio, que es como una consecuencia directa de terminar un ciclo. Puede ser de muchas formas, puede ser algo que se termina, algo que cierro, algo que corto, un vínculo que termino, pero también puede ser en cuanto a pensamientos, corto con los miedos, corto con los condicionamientos, dejo de comportarme, de actuar, de manejarme en la vida de cierta forma para generar un cambio, o como consecuencia en la vida de esa persona se genera un cambio de realidad, de lo que ve en su entorno, de cómo se ve a sí misma, a sí mismo. Y es como que de todo este proceso sale con algo en claro. Esto es un caballero de oros, pero hay algo que saca en limpio. Cuando quería aclarar esta energía se me vino a la cabeza esa pregunta que, no sé, creo que lo vi en una película, pero como preguntas que se hacen las personas de ¿qué harías
¿qué es lo primero que rescatarías de tu casa si se incendia? Una cosa así, ¿no? Se me vino esa idea, entonces es como, ¿qué es lo que rescato? ¿Con qué me quedo habiendo atravesado todo este proceso, habiendo cerrado estos ciclos? ¿Qué es lo que saco en limpio? Y cuando aclaré, me mostraron las cartas de el 7 de espadas y el as de espadas. Entonces lo que se saca en limpio es cortar también con evadir, con el huir, con una actitud que tiene que ver con no mirar las cosas de frente. Entonces lo que se saca en limpio es un proceso que lleva a la claridad, al as de espadas, que es muy parecido a tu energía del rey, ¿no? Como también pensamientos. Y también se me muestran las siguientes cartas, que esto creo que tiene que ver con lo que se cierra o lo que cambia, que es energía de 4 de copas, 6 de copas y un 10 de espadas. Cierre de nuevo, finalización, muerte de algo. Lo que siento acá, y cuando aclaré me mostraron mismas energías de el 8 de espadas como tenías vos y el mundo. Entonces cerrar ese ciclo, de nuevo, misma carta de conclusión, cerrar un ciclo que tiene que ver con esta prisión mental. Lo que se está cerrando tiene que ver con pensamientos, y esos pensamientos a su vez también siento que tienen que ver con un proceso de esta persona de reconocimiento en su vida de como si fuera haber tenido que elegir o haber sentido que tenía que elegir entre opciones acotadas lo que hacía en su vida, o desde muy chica o muy chico haber aceptado algo y haber marcado con esa decisión haber marcado su experiencia en la vida. Pero si hay algo que decidió en su infancia o en su juventud, es como que hoy en día está revisando si sigue resonando con esa decisión, porque esa decisión se tomó desde una perspectiva, desde un sentir, desde una visión más infantil que la que se tiene hoy, ¿no? Por eso siento que para esta persona es como a través de la revisión de estos aspectos, de estas decisiones, y más que decisiones esto, ¿no? Como las copas son emociones, y en estas cartas siento que es como, por un lado, la apatía de tener que elegir entre estas opciones que tengo enfrente, ninguna me convence, pero tampoco por estar centrada solo en eso, centrado, no estoy viendo otras opciones. Y al mismo tiempo, estas otras opciones aparecen de la mano de alguien, se le presenta en la vida como una opción que puede ser de unión, y es una copa que se acepta porque está estirando las manos hacia eso. Es como algo que decido, que elijo, dejando otras opciones de lado, pero que lo hago, lo acepto, lo recibo desde una perspectiva que no necesariamente es la que tengo hoy en día. Y lo que se está dejando atrás o lo que se está cerrando, lo que está cambiando, es quizá haber tomado decisiones desde condicionamientos, desde no haber sido 100% yo, o de no haberme conocido del todo en ese momento. Y a eso es a lo que se le da muerte, lo que finaliza. Si tomé una decisión desde una energía que hoy no comparto, que hoy no tengo esta misma visión, en ese momento quizá me sentía
como muy, sí, condicionada, como dice esta carta, por pensamientos, por ideas propias, también pueden ser ajenas. Entonces hoy en esta persona se está gestando una transformación de ver por eso qué es lo que se saca en limpio. Porque si hay un reconocimiento de que muchas de estas cosas que se están cortando y dejando atrás no se están vinculando a su versión actual, a cómo está sintiendo su propia energía hoy en día, entonces necesita ver qué cosas sí se sostienen. Y si estamos hablando de vínculo entre estas dos energías, si es una pareja, si es una relación o es una situación pero con la cual te estás vinculando, que es la idea de este video, quiere decir que de ambas partes hay procesos de revisión. De tu lado es como llegás a la conclusión de en donde tenés que enfocar más es en la conexión con tus emociones para poder limpiar esta proyección, no solo respecto a vos misma o vos mismo, ¿no? Como poder sacarte las voces que te definen y que te limitan, sino hacer una limpieza respecto a las proyecciones que tuviste o que tenés con esta persona. Porque esta persona lo que necesita o lo que está haciendo respecto a su propia vida es salirse de moldes en donde se puso o que aceptó en su momento, pero que hoy en día siente que no la definen o lo definen. Entonces, mientras vos no puedas hacer este proceso de identificación, si resonás con esto para con vos misma o vos mismo, no vas a dejar de generar esa misma energía para con un otro. Y si esta otra persona siente que necesita encajar en tus proyecciones porque si no activa una herida de rechazo en vos, porque es inmediatamente a donde te lleva, hacia esa infancia, esa primera vez que sentiste que eras el extraño, la extraña, que te quedabas fuera, que no te elegían, que decían cosas de vos pero no encajabas en eso que se te, en las formas en las que se te nombraba, que eras una idea más que una persona de carne y hueso al frente de ese entorno, de esa familia, de ese contexto. Entonces, creo que de este lado, si esta persona está haciendo este proceso y no le suma o ya se da cuenta que no está queriendo complacer, por así decirlo, tus proyecciones, entonces probablemente si vos no lo ves a esto en tu consciente, si esto todo se está manifestando en tu inconsciente, genere esa herida de nuevo y te sientas rechazada, rechazado por esta persona. Pero esta persona lo que está haciendo es sacar en limpio lo que sí. Entonces, sea cual sea la decisión que toma esta persona finalizando todos estos ciclos, lo que tenga para entregar, para compartir o para responderte va a ser genuino, porque va a ser a través de un proceso de haberse limpiado de condicionamientos y dejar de ser una oveja cuando era un león todo este tiempo. Es como... Esta lectura es de una revisión entre dos partes, habiendo pasado mucho proceso de cambio. Y es como este es un momento de mirarse cara a cara y ver si las versiones actuales se siguen emparejando o no. Y no hace falta que sea un vínculo de muchísimo tiempo. Con todo lo que están moviendo las energías hoy en día y cómo se aceleran un montón de procesos, en un mes, en una semana, uno tiene revelaciones, insights, se da cuenta de cosas, se
percata de que quiere cambiar algo, de que está yendo en una dirección que no es la que resuena, entonces entra en confusión y eso genera cambios en la personalidad, en el humor, todo eso está pasando. Entonces es como si fuera, primero se me mostraba ante todo mucha energía de paciencia, como mensaje para vos, paciencia, paciencia, porque se están moviendo muchas cosas. Es una energía que está abriendo como mucho campo, se está expandiendo, pero para eso también es necesario el reconocimiento de lo que sí quiero conservar y lo que no, de a lo que quiero darle muerte, darle fin. Entonces esta persona está muy en la concentración de ese equilibrio y de esa limpieza también mental y de esta conexión con su ser. Y vos necesitas, si resonás con esta información, poder hacer el proceso de rescatarte de esta energía, pero vos a vos misma, a vos mismo. Que si sentís que, por ejemplo, ante los movimientos de esta persona o de situaciones que hacen que se ponga el foco más en ellos mismos y vos sientas que esa energía que estabas recibiendo disminuye o de a momento se va, puedas volver a tu interior y reconocer que si eso duele o se siente como rechazo o abandono, entonces todavía hay cosas que vos necesitas darte. Y por comenzar es el conectar con quien sos y no con quien crees ser, y limpiar esos pensamientos que tenés respecto a vos mismo o a vos misma, y poder enfocarte en esto que querés hacer crecer, pero que va a estar muy vinculado a tus emociones, como si fuera que ya no hay una opción de evadir la emoción. Como tal vez mucho tiempo de tu vida o gran trayecto le dedicaste a la mente o a lo material, y ahora es como tu viaje está yendo hacia las emociones. Te quería decir algo más de acá. Pero bueno, ¿qué podés tomar vos como aprendizaje en esta situación? ¿Qué es lo que vos podés integrar respecto a esta experiencia? La primera carta es constancia. Dice: me libero de la procrastinación, actúo con perseverancia, constancia y disciplina. Disfruto de los procesos y me regocijo al ver los resultados de mis tareas y metas culminadas, que siento que tiene que ver mucho con esta energía de el 8 de oros. Perdón si no se ve bien en la cámara, tengo el sol en la cara y no veo mucho lo que estoy filmando. Tarde lo digo, pero... y enfoque. Mantengo enfoque en lo que hago, una cosa a la vez. Establezco prioridades. Dedico toda mi atención y energía a cada cosa. Además me propongo metas en esa dirección. Entonces, si esto, más allá del vínculo con la otra persona, tiene que ver con enfocarte en darte amor y en poder como quitar esa espina que te hace sentirte por fuera del calor, del amor, de la familia, de lo que buscas, de lo que deseas sentir, haciendo esa revisión, es como enfocar con constancia en los procesos que necesites realizar para conectar con esa emoción y para primero darte todo eso a vos, para después poder compartir con otro.
no se puede compartir desde una copa vacía. Por más de que yo sienta mucho amor por otra persona, si yo no siento mucho amor por mí, ¿qué es lo que le estoy dando a otro? ¿Es amor? ¿O son formas de amor que entendimos y que interpretamos, pero que no son genuinas, que no es esa frecuencia original y verdadera?